y el oro comienza a tomar diferentes formas hasta que es purificado, hasta que el oro es puesto de una manera pura. Por eso el fuego es lo que da pureza. Por eso usted, cuando tenga pruebas, gócese, dice la Biblia. Santiago dice: gozaos cuando halléis en muchas pruebas. Gózate cuando vengan las pruebas. ¿Por qué gózate? Porque sabes que después de una prueba viene victoria. Vienen más galones, viene más autoridad, viene más unción, pero siempre y cuando pases la prueba. Porque de repente tampoco pasas la prueba y terminas peor que antes. Por eso hay gente que está peor que antes. Andaban bien, ahora peor están, porque no han pasado las pruebas. Pero aquellos que pasan las pruebas, cada día mejoran, cada año son mejor. Cada mes no ve que está mejor este año, no, este año está mejor ese hermano este año tiene más fe, ese hermano ha crecido, gloria a Dios. Y uno se da cuenta porque ha pasado las pruebas. Pero cuando no pasa las pruebas, ¿qué hacemos? Está peor ese hermano, ya no viene al culto, está triste, ya no viene, se ha alejado. En vez de estar en victoria, está en derrota. Pero con Cristo somos más que vencedores, hermano. Salgamos de ese pozo en el cual muchos se caen. Por eso dice, hermano, que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y en el verso 7 dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios confirmando los atributos de Job. Como en una profecía, ¿no? Sí, conozco a mi siervo Pánfilo, siervo recto, temeroso, apartado del mal, perfecto. ¿Cuánto quisiera que diga Dios así? Dios no quiere ni hablarle a veces cuando oramos. Estamos 30 minutos, no quiere ni hablarle en profecía. Yo tengo que decirle: Señor, por misericordia, háblale a este renegón. Háblale a esta renegona por misericordia, aunque sea. Porque a veces no quiere ni hablarle, hermano. ¿Por qué? Por su mala vida, por sus malas cosas que hacen, por sus pecados que viven. Pero Dios acá, mire, hermano, cómo habla de sus hijos. ¿Acaso no conoces a mi siervo Job? Dice: no hay otro como él en la tierra, dice, hermano. No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios sacando pecho por sus hijos. Ese es Job. No hay nadie como él. Todos los demás, no, ninguno da la talla como Job. Job es mejor que todos ellos. Y dice: respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, por gusto. ¿No le ha acercado alrededor de él su casa, todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Cómo es, no? El diablo metiendo cizaña, ¿no? Y esa es la misma forma como hablan muchos hermanos que odian a los pastores, a los hermanos. Así, de esa forma hablan, ¿no? Con esa intensidad. Maldad en su corazón como Satanás. Y dice, hermano, dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Fíjate, hermano, Dios le había concedido a Satanás que toque a Job, que toque sus bienes, que toque a sus hijos, porque nada sucede si Dios no lo permite. ¿Estás escuchando, hermano? Nada sucede si Dios no lo permite. Siempre y cuando usted está en comunión con el Padre. Porque de repente usted no tiene comunión con Dios. De repente usted está resentida, amargada, tiene un corazón maligno
y no tiene comunión con Dios. Estoy hablando para los que tienen comunión con Dios. Dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. A los que aman a Dios no dice a los resentidos, a los malcriados. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Por eso cada vez que vayamos a orar, hay que analizarnos. Hay que reconciliarnos con Dios. Como Job, así no. Job así no sabía ni qué habían hecho sus hijos, pero él decía, habrán pecado, no importa, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer sacrificio por ellos, no sé que hayan pecado. Job prevenía las cosas. Así también los cristianos de hoy previenen las cosas. Poder en la sangre de Jesucristo. Y en el versículo 13 o 13, ¿no? Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cómo el diablo puede usar personas para que te destruyan? ¿Cómo el diablo puede usar un grupo de personas, un pueblo para destruirte? Mire, porque Dios se lo ha permitido. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios está con nosotros y que muchas cosas Él va a permitir para probar nuestra fe. Esta prueba fue terrible, fue una prueba de fuego para Job, pero él salió triunfante, hermano. Poder en la sangre de Cristo. Dice la Biblia en el siguiente versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fuego cayó del cielo. Fíjate, porque Satanás tiene poder, si Dios se lo permite, hasta para hacer descender fuego del cielo. Por eso dice la Biblia que el anticristo hará señales y prodigios, y tantas señales podrá hacer que aún hará descender fuego del cielo. Fíjese, hermano, el anticristo hará muchas señales para engañar a mucha gente, especialmente a los ignorantes de la Biblia, a aquellos que piden señales para todas las cosas. No hay hermanos que siempre piden señales. Es bueno pedir señales a veces, pero hay que saber también aceptar la voluntad de Dios en algún momento. Y en este caso, Job vio o se enteró que habían muerto sus ovejas, muchas de ellas, por fuego que cayó del cielo. Así dice. Y los muchachos dijeron, fuego de Dios cayó del cielo. Y ellos dijeron, le atribuyeron a Dios eso, cuando no era de Dios. Que quemó las ovejas y a los pastores los mató también, hermano. Fíjate. Y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Se llevaron todos los camellos que tenían. En un día vino la desgracia. Por eso la Biblia dice que tienes que tener en cuenta que viene el día malo. Hay un día malo para todos cristianos. Hay un día malo que es un día de prueba, porque todos seremos probados. Pero hay pruebas terribles que te van a venir a tu vida, aunque sea 1 o 2 veces en la vida. 1 o 2 veces en la vida te vienen pruebas terribles. Y a eso la Biblia le llama el día malo, en que todo cristiano tiene su día malo. Un día donde le ha venido una prueba terrible que ni él lo pensó jamás, y le llegó ese día malo. Pero ese día malo tiene que estar en comunión. Si te agarra orando, te agarra que estás en comunión con Dios, no va a pasar nada, vas a terminar en victoria. Pero vas a terminar derribado, pero no destruido, porque esas guerras no son cualquier guerras. Esas guerras te tumban al suelo, y ahí solamente sobrevives por la fe.
Poder en la sangre de Cristo Jesús. ¿Están aquí, hermanos? Versículo 8 o 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte noticia. Mira cómo Satanás comenzó a utilizar los vientos, la naturaleza. Y no era porque él es dueño de la naturaleza, sino ¿quién le había dado permiso? Dios se lo había permitido. Porque cuando hay una prueba van a ocurrir muchas cosas. Pero uno tiene que entender que aunque pareciera que Dios está lejos de ti, no es que está lejos de ti. Él está permitiendo muchas cosas porque quiere afinarte, porque quiere levantarte, porque quiere encender ese fuego en tu vida y quiere hacer de ti un general de su ejército. Ahora dice, amado hermano, versículo 26, o 20, perdón. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rompió su manto. Job se levantó y rompió su manto. Fíjense lo que hizo. Rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. ¿Tú qué hubieras hecho? Vas a tu casa y ves que tu marido se fue con otro. ¿Qué harías tú? Poder en la sangre de Cristo Jesús. Al otro día te quitan tu casa. Al otro día te quitan a tu hijo. Finalmente tu suegra te bota. ¿Qué harías? De la Biblia que Job se arrodilló, rompió su vestido, se rapó la cabeza y adoró a Dios. En medio de la tormenta adoró a Dios. Es lo contrario que haría el mundo. El mundo que haría hablaría improperio, gritaría, lloraría, maldeciría. Pero los hijos de Dios no responden así. Los hijos de Dios, cuando pasan circunstancias adversas, ellos lo que hacen es adorar a Dios y bendecir a Dios, porque ellos saben que no hay nada que no esté bajo el control de Dios. Poder en la sangre de Cristo, hermano. Y dice la Biblia en el versículo 21, Job dice su frase más conocida: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, porque él dio, él quitó. Él le dio los 10 hijos, pero también se los quitó los 10 hijos. Él le dio los 5,000 alimanes, pero también se los quitó los 5,000. Todo le quitó el diablo, menos a la mujer. Sí, se llevó todo, menos a la esposa. Pero el diablo sabe también por qué no se la llevó. Sabía que él iba a ser un instrumento para él. Fíjese, porque si el diablo sabía que esta mujer iba a ser un apoyo y que iba a levantar a Job, también se la llevaba, hermano. También la mataba, hermano. Pero como sabía que esta mujer era tremenda tóxica, avinagrada, resentida, la dejó ahí. Y vamos a ver qué pasa ahí. Versículo siguiente. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No pecó Job con todo lo que pasó, hermano. Se murieron sus 10 hijos, perdió todo, perdió absolutamente todo, no le quedó nada. Y aún así, no pecó con sus labios. Fíjate, hermano. Mientras que usted, cualquier tontería, ya quiere divorciarse. Me divorcio pues, me largo pues, me voy pues, te dejo pues. Endemoniados andan por ahí con tonterías. ¿No? ¿Qué pensará Dios, no, cuando ve eso? No, mira, este por tontería se quiere separar. Este se quiere divorciar por tontería. Qué terrible, ¿no? Esa gente. Y van a venir acá al cielo, Dios mío. Poder en la sangre de Cristo. Mejor que se queden en la tierra. Y dice Leo capítulo 2, verso 1.
Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía guarda su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso, su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su alma, guarda su vida. Fíjese, hermano, cómo Satanás es maligno, hermano. Si ya le habías quitado los 10 hijos, si ya le habías quitado todo, le habías quitado todo, y encima todavía le incita para que lo enferme a Job. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Por qué cree que muchos hermanos vinieron a entregarse su vida a Cristo? Porque vinieron enfermos, y solamente enfermos pudieron venir a la iglesia. Porque después tampoco no venían sanos. No venían sanos, hermano. Por eso el diablo dice piel por piel. Porque el hombre, cuando está enfermo, busca su sanidad. Vende lo que sea, vende su casa, vende su terreno, no le interesa con tal de sanarse. Él vende todo. El hombre es así, estoy hablando del hombre mundano. En cambio, el hombre cristiano espera en Dios. Y si dice, bueno, me iré con Dios, me voy con Dios. Dios está en el asunto, así será. Pero no voy a hacer más cosas, más allá no lo voy a hacer, porque mi vida le pertenece a Dios. ¿Están aquí, hermanos? Versículo 7, léalo. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Por qué, hermano? Mira, porque hay muchas enfermedades que el diablo coloca en el ser humano. Hay muchas enfermedades que son demonios. Las enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual son demonios. Las enfermedades como el SIDA, el cáncer, son demonios. Los tumores mismos son demonios. La mayoría de enfermedades que hay en el cuerpo son demonios, hermano. Y la gente que hace anda buscando paliativos, como dije en la prédica de la semana pasada, anda buscando por ahí el agua de muña, el agua no sé qué cosa, el agua de allá, que la hierbita, todo solamente paliativo para su mal. No entienden que el mal está dentro de su alma. Dentro de su alma está la maldad que permite que hayan tantas enfermedades en su vida. Pero ellos no entienden. Como vuelvo a repetir, buscan a otro culpable y ni siquiera ellos se dan cuenta que ellos son culpables de su desgracia. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Y dice la Biblia, tomaba Job un tiesto, o sea un palo, ¿no?, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza, rascándose, porque Satanás le puso, ¿qué cosa? ¿Qué enfermedad le puso? Una sarna maligna. No cualquier sarna, porque una cosa es sarna, y la sarna normal que los perros le dan, que a los animales le dan, pues los tiene ahí que la piel se le pone negra, se le cae todo el cabello, todo el pelo, y ahí están pobrecitos, y dice sarna nada más, ¿eh? Pero aquí dice sarna maligna, o sea, de lo más terrible. Es como cuando la Biblia dice que cuando Dios envió plaga de moscas a Egipto, dice la Biblia que no envió cualquier mosca, envió moscas molestísimas. Todas las moscas no son molestísimas, vienen, vuelan, se paran por ahí, pero hay algunas moscas que son molestísimas, se paran en la cara, no se van por aquí, y ahí están, que tienes que matarlos para que dice que la plaga de moscas era de moscas molestísima. Qué terrible el trauma de la gente, ¿no? Que encima que la mosca se metía a tu casa, encima quería pararse en tu cara, quería estar en tu piel, y era terrible. Eso es la diferencia que quiero hacer entre una sarna y una sarna maligna.
Por lo tanto, imagínense si la sarna pica horriblemente. Ahora imagínense cómo picaría una sarna maligna. Y no es que te salió en el brazo, te ha salido en todo el cuerpo. Todo el cuerpo, o sea, no podías estar con ropa, tenías que estar solamente con un taparrabo, porque todo el cuerpo te picaba horriblemente. Tenías que rascarte en la pared un palo, tenías que darte vuelta y te picaba todo el cuerpo, desde la coronilla, la cabeza hasta la punta de los pies. Todo estaba enfermo. Mira el poder del diablo para destruir a cuánta gente, hermano. Y usted va a la India, usted va a esos lugares donde no existe Dios, donde no está el cristianismo. La gente tiene esas enfermedades. Enfermedades rarísimas, hermano. Raras. Cuando yo me pongo a observar documentales de la India, veo enfermedades que no se ven en América Latina. Rarísimas. ¿Quién causa todas esas enfermedades? Los demonios, hermano. Por eso, ¿cuántos quieren ir a la India a predicar? Y también uno, vayan anotando para hacer la apoyada, para mandarlo aunque sea. Y dice, amados hermanos, en el versículo número 9, entonces le dijo su mujer de Job, porque Job tenía su mujer, tenía su idónea. Le dijo su mujer de Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Ahí se le acabó el amor de la mujer, ¿no? Ahí uno se acordó de la promesa y usted amará a su esposo en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad. Ahí se le olvidó toda su promesa. Maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Qué terrible, ¿no? Por eso que Satanás no se la llevó, pues, porque sabía que iba a hacer más daño hablando. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, pecadoras, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjese, hermano, ¿cuántos de ustedes pecarán con sus labios, no? Pecarán con su boca hablando cosas infladas, como dicen la escritura, ¿no? Hablando cosas que no debe hablar. Por eso la Biblia dice que los cristianos somos generalmente callados, porque en la abundancia de las palabras no nos falta el pecado, o sea, siempre hay que medirnos. No somos personas tan comunicativas que estamos hablando aquí y allá, no. Somos personas que conversamos y hasta ahí también queda la cosa, ¿no? Porque si no también nos falta el pecado en la mucha conversación. Dice la Biblia también en el versículo 11, 3 amigos de Job, Elifaz, Enanita, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto. Y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Este hombre fue probado al extremo. Al extremo. Y su dolor no venía por lo que le hubiese pasado, sino por la enfermedad que estaba en su cuerpo. Satanás dijo, toca sus huesos, toca su carne y verás cómo maldice tu nombre en tu propia cara. Y Job fue tocado por Satanás, aún los huesos, hermano, aún con la maligna enfermedad que le colocó. Pero aún, fíjese cómo sus amigos lo veían tan terriblemente adolorido que no le decían nada, porque ¿qué cosa puede hablar una persona adolorida? Uno solamente quiere dormir, no sé, o morirse por último, ¿no? Si es que esa fuera la voluntad de Dios. Pero vemos un héroe de la fe dando su batalla, hermano. Poder en la sangre de Cristo Jesús. A su nombre y a su nombre. Y ahí viene toda la conversación con sus amigos, que no la vamos a explicar.
Porque de allí, ¿a qué hora terminamos, hermano? No explicamos todas las conversaciones, porque ahí también hay gran enseñanza. Con la conversación que tuvo con sus amigos hay una gran enseñanza, hermano. Pero Dios es el que sabe nuestro destino. En el capítulo 31 de Job, vamos al capítulo 31. En el capítulo 31 de Job, dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen, o sea, una joven? Dice la Biblia que Job hizo pacto con sus ojos. O sea, una promesa de no mirar ¿a quién? A las jóvenes con lujuria. De no mirarlas con deseo, con tentación. Job, siendo un hombre ya pues, por lo menos tendría sus 50 años o más. Dice la Biblia que Job hizo un pacto con sus ojos. Como decir, hago un pacto con mis ojos de no mirar a ninguna mujer jovencita. Porque habla de acá de jóvenes, ¿no? Está hablando de una virgen. Y una virgen es una joven que no se ha casado. Es decir, hice pacto con mis ojos para no mirar a una virgen. Es decir, hice pacto con mis ojos para no mirar a una virgen. ¿Por qué no la vas a mirar? No la vas a mirar de forma libidinosa, sucia, con deseos, sino con la mente de Dios, con pureza. Eso es lo que habla Job, afirmando su integridad. Porque qué galardón me daría de arriba Dios, fíjese, hermano. ¿Y qué le da el omnipotente de las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Dice, hermano. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Job conocía la ley de la siembra y la cosecha. Él sabía, hermano, en aquel tiempo, fíjese. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Miren lo que dice Job. Si yo he hecho daño a otras personas, mi mujer sea para otro hombre, dice Job. Tremendo, ¿no? Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28, ¿no? Encontramos allí, cuando una mujer le saca la vuelta a su marido, es porque ese hombre desagradó a Dios de una forma terrible. Y cuando un hombre le saca la vuelta a su mujer, es porque esa mujer, cuando un hombre le saca la vuelta a su mujer, es porque esa mujer desagradó terriblemente a Dios. Porque siendo hermana, orando y buscando a Dios, Dios le va a guardar a su esposo. Pero si Dios ve que en tu corazón hay maldad, que en tu corazón hay cosas terribles, pues Dios te va a dar el pago a ti también. Te lo va a dar el pago, porque nadie puede escapar del castigo de Dios, hermano. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Y eso está en Deuteronomio capítulo 28. Así que lo dejo ahí porque las hermanas empiezan a mirar mal ya. Gloria a Dios. No menciono nombre, no he mencionado acá ningún nombre. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Y dice, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el infierno y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, y si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, y si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta,
mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo se ha quebrado, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Mira, Job está citando pecados de no dar a los pobres, pecados de no colaborar con la gente que necesita, pecados de no dar el amor al prójimo que usted tiene que dar. Entonces Job está mencionando pecados exquisitos cuando no había ley. Dice luego el versículo: poder en la sangre de Cristo Jesús. Bueno, yo creo que hasta ahí, vamos a avanzar, ¿ya? Vamos al capítulo, a los últimos capítulos vamos a ir. Podemos hablar más, pero el tiempo no nos va a permitir. Poder en la sangre de Cristo. Capítulo 42. Gloria a Jesús. ¿Están aquí, hermanos? Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Está hablando Job. Es que hubiese pecado él con sus labios ante Dios, ¿no? Y él dice: me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que Jehová habló estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomen 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrezcan holocaustos por ustedes. Y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Dios defendiendo a Job, porque si usted lee todas las conversaciones que tuvieron sus amigos, eran conversaciones acusatorias. Eran acusaciones difamatorias, hablando contra un hombre de Dios sin saberlo, justificando quizá por cosas externas, y Dios casi los mata, hermano. Dios casi los castiga, hermano. Por eso dice en el verso siguiente: y quitó Jehová, verso 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, todos los que antes habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó al nombre de la primera Gemima, la segunda Cesia y la tercera Queren-apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Mira, hermano, es que Dios premia, pues, hermano. Este hombre había soportado una prueba terrible. Yo creo que nadie hubiese soportado esa prueba. Y menos con toda la afrenta que venían a traerte sus amigos, a hablarte mal, que sí, por tu pecado estás así, que Dios te ha castigado, y todo lo que tuvo que soportar Job de las conversaciones que tuvo con sus amigos. Pero Dios lo levantó, lo fructificó. Y no habla aquí nada de esa mujer, ¿eh? Parece que Dios le cambió, ¿no? Esa mujer ya no estaba aquí. Ya no estaba aquí, porque Job pasó aproximadamente 1 año de prueba. ¿Tú crees que esa mujer ha soportado 1 año? Fíjese. Y Dios renovó los votos de Job, no sé si con esta mujer o con otra, pero le dio 10
hijos igual que anterior. Porque Dios siempre consuela, Dios siempre levanta, Dios hace su voluntad, Él nunca pierde, Él siempre gana.